Los más importantes clásicos y derbis del fútbol peruano. Aclaración, los distintos clásicos y derbis nombrados en esta lista han sido elegidos por su relevancia a día de hoy. Dentro de este video fácilmente podríamos mencionar enfrentamientos como Sport Boys vs Atlético Chalaco, que es una rivalidad de antaño, pero que a día de hoy sería difícil de tener muy presente, ya que uno de estos equipos se encuentra en primera división mientras que el otro disputa la Copa Perú. Dicho esto, se le dará suma importancia a los enfrentamientos que calcen entre los equipos que forman las divisiones profesionales del fútbol peruano. Clásico del Sur, Cienciano vs Fútbol Club Melgar. Cienciano del Cusco, el único club ganador de 2 títulos internacionales dentro del fútbol peruano, mantiene una rivalidad con el club más importante de la ciudad de Arequipa. Se le conoce como el Clásico del Sur por juntar a los dos clubes emblemas de las dos ciudades más importantes del sur del Perú, Cusco y Arequipa. En la historia, Melgar y Cienciano se han enfrentado en 128 ocasiones, 56 victorias para Melgar, 37 para Cienciano y 35 empates. Actualmente, ambos equipos se encuentran disputando la Liga 1. Un dato curioso, pues Cienciano se coronó campeón de la Copa Sudamericana en la ciudad y en el estadio de Melgar. Clásico del Norte, Juan Aurich vs Carlos Amanucci. Si existe un Clásico del Sur, definitivamente hay uno del Norte que, una vez más, une a los dos clubes emblema de las dos ciudades más importantes de este sector del país. Juan Aurich, campeón de la Copa Perú en 2 ocasiones y campeón también de Primera División en una, representa a la ciudad de Chiclayo, mientras teniendo enfrente al club trujillano Carlos Amanucci, también bicampeón de la Copa Perú en los años 1968 y 1969. En la historia se han enfrentado 34 veces, teniendo 13 victorias para los trujllanos, 11 empates y 10 victorias para los chiclayanos. En la actualidad, Carlos Amanucci se encuentra en Primera División, mientras que Juan Aurich disputa la Liga 2, es decir, la segunda división del fútbol peruano. Clásico cajamarquino, Universidad Técnica de Cajamarca versus Comerciantes Unidos. El clásico cajamarquino se da entre dos equipos que nunca han sido campeones de primera división, pero que por el contrario se han alzado con los títulos, uno de la Copa Perú y el otro de la segunda división. Esta rivalidad obtiene su nombre al ser ambos equipos provenientes de la región Cajamarca, mas no de la misma ciudad, ya que UTC es de la ciudad homónima, mientras que Comerciantes Unidos es de Cutervo. A día de hoy, la Universidad Técnica de Cajamarca se encuentra disputando la primera división del fútbol peruano y Comerciantes Unidos de Cutervo la segunda. Derby trujillano, Carlos Amanucci vs Universidad César Vallejo. Nos encontramos con el primer derby de esta lista al tratarse de equipos que son de la misma ciudad. La rivalidad entre el histórico Carlos Amanucci y la moderna Universidad César Vallejo nace a partir de la ausencia del equipo azul en primera división y el protagonismo que la UCB tomó debido a sus constantes participaciones en competencias internacionales y el acercamiento al fútbol que le permitió a la ciudad en los últimos años. A día de hoy, ambos equipos disputan la Liga 1. Es interesante pensar cómo, en este caso, la historia de un equipo nacido de manera tradicional y clásica se enfrenta a la inversión y el protagonismo de otro que ejemplifica la modernidad del fútbol al ser un club nacido en un grupo y un proyecto más grande que los propios límites del fútbol. Derby cusqueño, Cienciano vs Cusco Fútbol Club. El protagonismo que Cusco Fútbol Club agarró desde su ascenso a primera en el año 2012, año en que su nombre aún era Real Garcilaso, hizo que el club celeste comience a poco ganarse un nombre dentro de esta ciudad imperial. De esta forma, creció una rivalidad entre dos clubes de la misma ciudad que pueden jactarse de, a día de hoy, haber representado de manera justa al fútbol peruano a nivel internacional cuando se les presentó la oportunidad. Así, el derbi cusqueño de Cienciano y Cusco Fútbol Club es uno de los más llamativos y particulares dentro del contexto nacional al tener al único campeón continental del fútbol peruano y al último club peruano que llegó a los cuartos de final de la Conmebol Libertadores. Un dato no menor es que lo hizo en la segunda temporada en primera división de su historia. En la actualidad, ambos son parte de los 18 equipos que disputan la Liga 1. Clásico de clásicos, Universitario de Deportes vs Alianza Lima. El clásico más importante del fútbol peruano nació de una batalla campal, dicen los relatos que rememoran aquel 1-0 de la Federación Universitaria a Alianza Lima el 23 de septiembre de 1928 en el Estadio Nacional. El clásico de los clásicos del fútbol peruano junta a los dos equipos más populares y quizá los más importantes de la historia del balompié nacional. Lo cierto es que Alianza Lima y Universitario se han enfrentado un total de 364 veces, con un historial a favor de los íntimos con 129 victorias, 103 empates y 122 victorias cremas. Además, estos dos equipos se han enfrentado en 14 finales, siendo la última la del año 2009, en la que la U campeonó luego de ganar la ida en Matute por 1-0 y la vuelta en el Monumental por ese mismo marcador. Finalmente, en la actualidad, ambos se encuentran jugando en primera división.
Clásico contemporáneo, Universitario de Deportes versus Sporting Cristal. El llamado clásico contemporáneo incluye a los dos equipos más campeones del país desde que el fútbol se profesionalizó en el Perú. Sporting Cristal con 20 títulos y Universitario con 19 a día de hoy. Estos dos equipos, además, son vecinos dentro de la ciudad de Lima y en total han disputado 4 finales del fútbol peruano, siendo la última en el año 2020, donde los celestes de Roberto Mosquera se impusieron a los cremas dirigidos por Ángel Comiso por un global de 3-2. Un dato no menor es que la U y Cristal son los únicos dos equipos que alguna vez llegaron a disputar una final de Copa Libertadores en 1972 y 1997 respectivamente. En la historia se enfrentaron un total de 211 ocasiones con 65 victorias celestes, 71 empates y 75 victorias cremas. En la actualidad ambos disputan la primera división y, como se mencionó previamente, los dos fueron partícipes de la última final del fútbol peruano. Alianza Lima versus Sporting Cristal. Los enfrentamientos entre los tres equipos más importantes de Lima siempre han sido encuentros llamativos y en ocasiones decisivos. De esta forma, Sporting Cristal y Alianza Lima no son la excepción, al mostrarse como un enfrentamiento lleno de historia e importancia en la trayectoria del fútbol nacional. En su totalidad, los equipos han jugado 206 partidos teniendo un saldo de 72 victorias blanquiazules, 71 empates y 64 victorias celestes. En total, ambos equipos se han jugado instancias decisivas 6 veces, siendo la última la final del Campeonato Nacional del 2018. Clásico de los 2010, Sporting Cristal versus Fútbol Club Melgar. Para cerrar la lista, el equipo de Fútbol.pe se tomó la libertad de crear el que quizá podría denominarse clásico por el protagonismo que tomó en los últimos años. De ahí su nombre. Se sabe que durante toda la década de los 2010, Sporting Cristal fue el equipo más campeón, coronándose cada 2 años entre 2012 y 2020. Lo interesante es que el equipo con el que más se enfrentó durante esta racha fue Fútbol Club Melgar, con quien disputó 2 finales seguidas en 2015 y 16 y una semifinal en 2018. Asimismo, la constancia de ambos equipos, acompañada de resultados a la medida del fútbol peruano, hace que, a nuestro criterio, consideramos el enfrentamiento de Sporting Cristal versus Fútbol Club Melgar como uno de los duelos a recordar por su importancia dentro de los años pasados. Para más contenido así, suscríbete al canal de Fútbol.pe y dale like al video. Yo me despido. Adiós.